Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 21, ¿verdad detrás del mito? En ese momento Krista iría a una zona fuera del castillo, donde estaban los grupos de niños que no tenían un hogar, a lo que ella comenzaría a gritar, Kate, ¿dónde estás? Pero después ella diría, maldición, ¿en dónde se metió? Aún no se repone por completo, a lo que después unos niños irían a donde estaba ella, y después ellos dirían, señorita Historia, donde ella diría, hola niños, ¿cómo están? A lo que ellos dirían, muy bien, nos da mucho gusto verla, donde ella diría, a mí también me da gusto verlos. Oigan, díganme, quisiera hacerles una pregunta, ¿han visto a Kate? En eso los niños dirían, Kate-san, sí, está en los árboles de cerezos, dijo que está entrenando, a lo que Krista se sorprendería, pero les daría las gracias a los niños, así ella iría por él. En ese momento Kate estaría de cabeza, mientras sus piernas estaban atadas a una rama de un árbol, mientras que también tenía unas rocas amarradas con unas sogas a su torso, mientras hacía abdominales. En eso Krista llegaría, y después ella diría, oye, ¿pero qué crees que haces? A lo que Kate diría, mientras la miraba, Krista, hola, no vi en qué momento llegaste, a lo que él continuaría, y después ella diría, nada de que no viste en qué momento llegue, ¿qué crees que haces? Aún tus heridas no sanan por completo, a lo que Kate diría, estuve casi un año en cama, ya fue suficiente, a lo que Kate seguiría haciendo abdominales, y después ella diría, no tienes remedio. Oye, por cierto, unas personas quieren hablar contigo, son de la nación de los Azumabito. A lo que Kate diría algo intrigado, ¿para qué quieren hablar conmigo? En eso ella diría, no lo sé, solo nos comentaron que ellos solicitaban hablar contigo, y después Kate diría, está bien, enseguida voy, y después él se quedaría de cabeza, y en eso Krista diría, no deberías esforzarte mucho, y después ella se acercaría a él, y lo tomaría de su rostro, y después él diría, debo estar preparado para poder ayudar en lo que pueda, donde Krista pondría una sonrisa, y después diría, ya nos ayudaste bastante. Además recuerda que debes dejarla descansar, a lo que Kate diría, mientras ponía una mirada triste, lo sé que no pude salvarla, pero contigo no correré ese mismo riesgo, a lo que ella después pondría una sonrisa, y en eso ella le daría un beso. Tiempo después la nación de los Azumabito estarían reunidos en una sala, junto al cuerpo de exploración, y algunos soldados del ejército del grupo de Zeke. En eso la señora Chizuru diría, bien, antes que nada me gustaría decir que estamos haciendo historia. Gracias a Zeke Yeager esta reunión es posible, tuve que poner unas condiciones, pero gracias a ellas nuestro acuerdo fue cerrado. En eso la señora Chizuru recordaría cómo fue su trato con Zeke. Luego de haberse encontrado, Zeke le entregaría a la nación Azumabito una parte del equipo de maniobras tridimensionales, y después Zeke, al igual que la historia original, les diría que en la isla Paradise se encontraban algunos tesoros importantes para su nación, como lo era el linaje de los Ackerman. Pero en especial el material que usaban para sus equipos, uno conocido como material crioexplosivo, y después Zeke diría, además he escuchado que usted está muy interesada en lo que la gente está llamando gigantes de hierro, tengo entendido que uno de ellos fue quien salvó a su país de uno de esos monstruos cuando todos salieron, ¿no es así? A lo que la señora Chizuru diría, si tengo no un interés por ellos, es algo que solo nos concierne a nosotros, a lo que Zeke diría, entiendo. Pero yo solo lo comentaba, ya que no le aseguro nada, pero también podría encontrar lo que busca de los gigantes de hierro en la isla Paradise. Uno de mis hombres mencionó que los que se encontraban dentro eran soldados, pero totalmente desconocidos, no sabemos de dónde vienen, o cómo es que consiguieron esas armas, pero lo que sí sé, es un nombre, y ese es, Kate Beckett. Así ella se sorprendería. Volviendo a la reunión, la señora Chizuru diría, entendemos que en esta isla poseen materiales muy valiosos, y para el tiempo en el que estamos, su peso sería mucho más grande que cualquier tesoro, pero después Krista diría, muy bien, dígame cuál fue el trato que hizo con Zeke Yeager, a lo que la señora Chizuru diría, que Zeke tenía un plan secreto, pero este necesitaba 3 elementos clave para poder hacer el retumbar, uno es el titán fundador, el otro es tener una gran fuerza militar, y el tercero era que se heredara el poder de los titanes.
uno de sangre real, y el otro el fundador. Así todos se quedarían sorprendidos, pero después Krista diría que ella sería quien heredaría al titán bestia, todo sea por su pueblo, pero después Cade, al escucharla y ver qué es lo que le sucedía a los poseedores después de unos años, se opondría, pero también Eren, a lo que después Eren diría: no dejaré que nadie de mis amigos muera así. Además, tal vez ustedes no lo sepan, pero podríamos ocasionar un retumbar mucho más grande y más destructivo del que se habla en este plan. Ante esto todos se impactarían, donde Annie pensaría: ¿de qué estás hablando? Pero después todos comenzarían a salir. En eso Eren estaría caminando con una mirada muy enojada, y después Mikasa y Armin dirían: Eren, ¿qué piensas hacer? A lo que Eren diría: ¿quién les dijo que no teníamos una arma secreta? Podemos salir ilesos de esta situación y volver a ser libres, solo con una simple orden. A lo que después él diría: Annie, ¿dónde está Raleigh? A lo que ella diría: ¿qué piensas decirle? En eso él la tomaría de la camisa. Y después él gritaría: maldición Annie, ¿dónde está? Él es el único que puede ayudarnos en esta situación. ¿Acaso no dijiste que no querías que nadie del pueblo de El Día muriera? En eso ella le quitaría la mano, y después también le gritaría: ¿quién te crees, estúpido? Raleigh en la actualidad es el rey de una gran parte de los Kaijus del mundo, pero ¿cómo piensas convencerlo para que él dirija a todos contra el mundo? Donde después Eren diría: es mi amigo, seguro que me escuchará y aceptará si se lo pido. Además, después de todo, nosotros nunca le dimos la espalda, como tú lo hiciste hace unos años, ¿lo recuerdas? En eso Annie se enfurecería, y después diría: ¿qué acabas de decir, hijo de perra? Y en eso ella le metería un golpe, pero después Armin y los demás los separarían, y después Mikasa intentaría ayudar a Eren, pero los demás también la sujetarían, y después Levi diría: malditos mocosos, ¿qué creen que hacen? Así él también los separaría, donde después Annie se iría muy enojada. Mientras que Eren estaría mirándola irse con una mirada fría. En ese momento los Azumabito le dirían a Kate que sí podría quedarse, a lo que él no muy convencido aceptaría, pero Krista también se quedaría con él, al igual que el comandante Pixis, donde la señora Chizuru diría que necesitaba tratar algo con él en privado, pero ellos le dirían que eran los consejeros de Kate, ya que él aún era nuevo en la isla, donde la señora Chizuru estaría impactada, pero aún así aceptaría. A lo que Kate diría: porque tiene interés de hablar conmigo. En eso ella le respondería: he escuchado algunos rumores sobre que tú eres una persona relacionada a los gigantes de hierro, ¿eso es cierto? A lo que Kate miraría a Krista, y después ella asentiría su cabeza, donde Kate diría: está en lo correcto, señora Chizuru, yo soy la única persona que sabe todo sobre los Jaegers, o como ustedes los llaman, los gigantes de hierro. Ante esto todos los de la nación Azumabito se sorprenderían. Y después ella diría: antes de seguir me gustaría preguntarte, ¿quién eres tú? Porque me llamó mucho la atención que mencionaran que eres nuevo en la isla. ¿Acaso eres de otra nación? ¿Quiénes crearon esos gigantes? Y como porque se escuchaban las voces de personas. A lo que Kate diría: supongo que como son aliados del Día y de la isla Paradise, y viendo que también repudian a Marley, no hay problema de contárselos, pero eso sí, la única condición que les pongo es que todo lo que les diga, lo mantengan en secreto. A lo que la señora Chizuru diría: te doy mi palabra que nada de lo que se diga en esta habitación saldrá a terceros. A lo que Kate la miraría, pero después diría: está bien. En eso él pondría una mirada seria y después diría: mi nombre es Kate Beckett, y la razón por la que mencionaron que soy nuevo aquí, es porque yo no provengo de esta isla, pero a diferencia de ustedes, tampoco vengo de alguna otra nación, yo vengo de otro mundo, otra dimensión, y ahora, se preguntarán, ¿cómo fue que llegué aquí? Pero antes les diré que no fui el único en llegar a este mundo. Hace unos años, yo, mi hermana, y otros 3 grupos llegamos a este mundo mediante un portal que conectaba nuestros mundos. Nosotros no llegamos a este mundo con intenciones malas, nuestra única misión era detener la guerra en la que habíamos estado viviendo en mi dimensión desde hace muchos años. En eso él les comenzaría a explicar cómo fue que los Kaijus invadieron su mundo.
Como todas las fuerzas militares tardaban mucho en hacerlos caer, ante esto ellos se sorprenderían, y después uno de ellos diría, eso es imposible, a lo que Kate diría, entonces, dígame, usted es la nación más desarrollada del mundo, ¿creen poder construir un arma como lo son los Jaegers? A lo que todos se quedarían sorprendidos, pero después la señora Chizuru estaría algo pensativa, pero después ella diría, disculpe a mi acompañante señor Cade, por favor continúe. A lo que después Cade les diría que todos los países del mundo vieron la amenaza que estaba azotando al planeta, fue así como se unieron y dejaron sus diferencias a un lado, combinaron sus recursos, compartieron conocimientos, fue así como nació el programa Jaeger. En ese momento Cade explicaría por qué del nombre Jaeger, y los Azumabitos se sorprenderían de que esos gigantes de hierro tuvieran el mismo nombre que Eren y Sig Jaeger. Por lo que lo primero que se les vendría a la mente es que posiblemente ellos tendrían una relación entre ambos nombres, pero después Kate diría que eran robots gigantes para poder luchar en contra de los Kaijus. Para poder controlarlos se implementó un sistema de 2 pilotos, uno de hemisferio derecho y otro de hemisferio izquierdo. ¿Quiénes eran los que pilotaban estas máquinas? Eran soldados que habían entrenado duro. Fue así como empezamos a ganar la guerra. Los Jaegers vencían a los Kaijus, pero desafortunadamente, nada es para siempre, ya que empezaron a aparecer Kaijus que acababan fácilmente con los Jaegers, y costaba mucho más repararlos que construirlos. Así fue como poco a poco el programa empezó a descontinuarse, pero un hombre, el mariscal Stacker Spendekous, tenía un plan para acabar con los Kaijus. Él dirigió un equipo de 3 Jaegers a lo que conocíamos como el Abismo, el lugar de donde venían los Kaijus. Pero muchos científicos brillantes de mi mundo también lo llamaron la Tierra Hueca, un mundo debajo del que todos conocíamos. Es ahí donde muchos expertos teorizaron que era el lugar del que provenían los Kaijus, donde nacían y crecían, pero este plan fracasó. Intentamos entrar a la Tierra Hueca en varias ocasiones, pero no lo conseguimos, debido a que hay portales o pasadizos mediante los cuales se puede entrar a este mundo. Pero solo pueden ingresar los Kaijus, cualquier otra cosa que intentara ingresar y no fuera un Kaiju sería aplastada o expulsada, y eso fue lo que pasó con el equipo del mariscal Stacker. La bomba que llevaban terminó por salir, y acabó con todos los que iban en la misión. Años más tarde descubrimos que este fue el error en todas las misiones, pero desafortunadamente los gobiernos no quisieron seguir con estos fracasos, así que decidieron comenzar con otro proyecto, el Muro de la Vida. Un muro que se extendería por todo el mundo, dejando fuera a los lugares de los cuales venían los Kaijus, pero eso fue considerado por muchos como un fracaso, porque los Kaijus los destruían como si fueran unas simples hojas de papel. Pero el compañero del mariscal Stacker, el mariscal Hanset, fue quien no perdió la esperanza en acabar con esta guerra, así que él tomó lo que sería la última oportunidad de la humanidad, aprendiendo de los errores del pasado. Esta vez enviarían a un grupo de Jaegers al vórtice que conectaba mi mundo con el suyo. Este se encontraba en el Triángulo de las Bermudas, pero a diferencia del Abismo, todo lo que entraba ya no salía, o por lo menos esa era la teoría, pero en eso Cade les diría todo lo que sucedió después, cómo fue que se dividieron los 3 Jaegers, cuáles eran sus nombres, y quiénes eran los pilotos, así como también lo que sucedió en las murallas, y lo que pasó con King Ghidorah. Así dejando sorprendidos a los Azumabito, pero después de ver de lo que eran capaces esos robots, todos se quedarían impactados, y le creerían. También Cade les diría cómo es que funcionaban los mecanismos, y se darían cuenta de que era una tecnología mucho más avanzada que la suya, y después Cade también les diría cómo fue que lograron destruir el abismo que conectaba su mundo con el de los Kaijus, así como también el vórtice para conectar ambos mundos, donde los Azumabito estarían impactados. Y después la señora Chizuru diría, increíble, sinceramente jamás creí que algo así fuera posible, aunque después de ver a los Kaijus, todo es posible. En eso Cade diría, ahora a mí me gustaría hacerle una pregunta, donde la señora Chizuru diría, ¿cuál es? A lo que Cade diría, hace unos momentos ustedes mencionaron que querían obtener materiales de esta isla, el cual llamaron piedras crioexplosivas. ¿Cómo fue que supieron que estaban en esta isla? Donde la señora Chizuru diría, como lo comentamos.
Sig Jaeger fue quien nos dijo que en esta isla podríamos encontrar esos recursos que podrían ser más valiosos que cualquier oro o diamante en el mundo, y después la señora Chizuru diría, además no estamos seguros, pero hay rumores de que podrían encontrarse este mismo material en otras partes del mundo, pero nadie sabe dónde, y cuánta cantidad. En eso ella le mostraría una fotografía de una pequeña piedra crioexplosiva. Ante esto Kate estaría impactado y después diría, disculpe, ¿cree que podría decirme cuáles son los componentes que tiene? A lo que después la señora Chizuru le mostraría una hoja, y después Kate la leería, y se quedaría impactado, a lo que Pixis diría, ¿qué sucede muchacho? Y después Krista diría, Kate ¿qué sucede? En eso él diría, las piedras Viget. Ante esto todos se confundirían, y después Krista diría, piedras Viget. Luego Kate diría, cuando los Jaegers comenzaron a fabricarse, muchos requerían grandes cantidades de energía, y aunque eran eficientes, para recargarlos requerían de días, o incluso semanas para que volvieran a estar en línea. Eso sucedió con los modelos 1, 2 y con los prototipos del modelo 3, pero algunas de las expediciones que se realizaban en las cercanías al abismo para intentar ingresar en él, muchos equipos encontraron materiales no identificados cerca de él, los cuales irradiaban una gran energía. Así que se llevaron grandes muestras, decidieron probar su poder, y muchas máquinas no requirieron una recarga de energía durante todo un año. Fue así como los científicos de mi mundo, decidieron usarlas para los modelos 4 y 5 de los Jaegers. Así fue como los Jaegers comenzaron a ser mucho más útiles en cada batalla, y al instante de que sucedía un ataque, algunos de los expertos de mi dimensión creían que estos materiales venían del mundo de los Karyus, y que tal vez eran traídos por los mismos cuando ellos salían del abismo. Fue así como los nombraron las piedras Viget. Además muchos países no lo usaron simplemente para los Jaegers, algunos usaron su poder para reabastecer sus fuerzas militares y nucleares. Ante esto todos se sorprenderían, y después la señora Chizuru diría, entonces, tú ya has visto de lo que son capaces las piedras crioexplosivas, o como las llamas, las piedras Viget. En eso Kate diría, así es, cualquier fuerza humana que la tenga, no importa de qué país, o en qué tecnología la usen, tendrá un gran poder en sus manos. Así Krista, Pixis, y los Azumabitos se sorprenderían. En ese momento Kate diría, ya había visto este material en la isla, es lo que usan las fuerzas militares, pero debido a que no tenían tantos conocimientos de ellas, no pensé que se tratara del mismo material, ya que no había recursos para analizarlas, pero con su llegada, estoy confirmando que se trata del mismo material que hacía funcionar a un Jaeger. A fin del flashback, a lo que después el comandante Pixis diría, demonios, las cosas van de mal en peor, no puedo creer que hayas cambiado mucho Eren, parecías alguien que se preocupaba mucho por sus compañeros, y ahora no te importa si alguno de ellos vive o muere, siempre y cuando hayan sido libres para cumplir sus objetivos. Mientras tanto Krista estaría sentada afuera de su casa, mientras veía el sol, pero después vería su vientre, y después ella lo acariciaría y después pondría una sonrisa, pero después Kate saldría y en eso diría, Krista, ¿estás bien? ¿No necesitas algo? A lo que después ella diría, gracias amor, estoy bien, y después ella tomaría su mano, y en eso la llevaría a su vientre. Y después le diría, siente cómo patea el bebé. En eso Kate lo haría y después diría, es cierto, se mueve mucho. A lo que después Kate pondría su cabeza en el vientre de Krista, pero después ella diría, cuando nazca, si es una niña, aún estoy mucho en duda de cómo llamarla, ya que me gusta mucho el nombre de Frida, pero también mucho el de Sara. En eso Kate la miraría sorprendido, y después ella pondría una sonrisa.